Vargas y Carolina Beach. Lo que nos motivó a investigar fue que sabíamos que todos los seres vivos interactúan entre ellos, por lo tanto podían haber relaciones dañinas y no dañinas. Entre las dañinas están nuestras investigaciones anteriores, que fueron los microorganismos de la mosca doméstica y los microorganismos de nuestra escuela. Entre los no dañinos está la Pseudomonas, que es una bacteria que ayuda en el crecimiento de algunas plantas y crece en las raíces. Al realizar esta investigación, nosotros nos propusimos la siguiente meta. Queríamos ver si el efecto de la bacteria Pseudomonas que traímos de la maleza sobre el crecimiento de la planta de consumo humano como Les culinaris y Phaceros vulgaris. Objetivo específico: extraer y reconocer bacterias Pseudomonas desde un tipo de maleza. Comparar el crecimiento de raíz, de tallo, desde plantas de poroto y de lenteja con o sin bacterias Pseudomonas. Analizar el rol de bacterias. Con esto nosotros nos propusimos la siguiente pregunta: ¿cómo inciden las bacterias Pseudomonas extraídas desde malezas sobre el crecimiento de plantas de consumo humano como poroto y lenteja? Y con esta pregunta nos planteamos la siguiente hipótesis. Dado a que hay tantos microorganismos en el mundo, podríamos decir que pueden influir positivamente en el crecimiento de algunas plantas, en nuestro caso, de lenteja y poroto. Bueno, con esto tuvimos los siguientes procedimientos. Etapa 1, la preparación del medio de cultivo. Tenemos placas Petri, agar, agua destilada, vaso precipitado, bisturí y mechero. Y nuestras 18 placas ya preparadas. En la etapa 2, recolección de preparación de malezas y siembra de raíz. Nosotros en el alrededor del colegio fuimos a recolectar 5 tipos de malezas que eran las más abundantes, las que nosotros nos llamaron la atención por el que supuestamente podían tener bacterias. Bueno, nosotros encontramos alrededor del colegio los 5 tipos de bacterias, los 5 tipos de malezas, que eran la ortiga, que era la espuela galán, la 2, la 3 era la flechilla, la 4 era la malva, y la 5 no podemos identificar el nombre porque nosotros buscamos los nombres específicos en internet, en unos libros y unas carpetas que hizo mi profesora. La etapa 3, aislamiento purificado e identificación de Pseudomonas. Nosotros esperamos 2 días que los crecieran nuestros medios de cultivo, ya preparadas las placas. Nosotros lo llevamos a la Universidad Católica para que ellos solamente nos dieran un tipo de bacteria que era la que le prepararon con agar selectivo. Etapa 4, siembra de plantas de lenteja y de poroto. Nosotros se tomaron 196 vasos plásticos transparentes de 8 centímetros cada uno de largo, los que fueron divididos en 2 grupos, 98 vasos de poroto y 98 vasos de lenteja. Etapa 5, inoculación de bacterias en plantas de poroto y de lenteja. Ya mandaban nuestras bacterias de la Universidad Católica, nosotros las sacamos con asa y la transportamos tubos de ensayo solamente con agua para que podamos regar nuestras plantas. Y como les dije, las habían separado en 2 grupos. Nosotros en la LB1 de solamente de lentejas pusimos 14 vasos, unas réplicas, y igual que en el PB de los porotos. Y la bacteria de la raíz de la ortiga, nosotros la transportamos, la bacteria le echamos a la LB1 y a la PB1, y así sucesivamente con los distintos tipos de maleza. Y los controles positivos eran los que tenían solamente bacterias y los negativos solamente con agua. La etapa 6, riego y cuidado de nuestras plantas. Nosotros fuimos día por medio a regar nuestras plantas con 1 miligramo de agua, 1 milímetro de agua y 0,5 de bacterias. La etapa 7, registro y análisis de los datos. Nosotros esperamos un mes que nos crecieran nuestras plantas y con cuidado las fuimos sacando de raíz y con hilo las fuimos midiendo de tallo a raíz. Y así tuvimos nosotros los siguientes resultados. Bueno, los resultados de la comparación del crecimiento de la raíz. En el negativo, en el control, se puede observar que creció
y en el positivo disminuyó el crecimiento, y en el LB2 aumentó igual que en la LB5, y en el tallo creció en el control negativo, pero disminuyó en la LB2 que tenía antes, igual que en la LB5. La del poroto, la del crecimiento de la raíz. En el positivo creció, en el control, y en el PB1 también creció. Y en el tallo, en el positivo disminuyó y creció en el negativo. Y creció también el PB1 que se mantuvo el crecimiento de la raíz y del tallo. De acuerdo a estos resultados podemos indicar lo siguiente. Primero, sí logramos sacar la bacteria Pseudomonas de las malezas que recolectamos. Y también podemos decir que la incidencia de la Pseudomonas va a depender del tipo de planta. En nuestro caso, si es de lenteja o poroto. Ahora vamos con los resultados de la lenteja. La bacteria que nosotros consideramos positivamente no ha sido positiva en la lenteja, porque le echamos una bacteria que solo servía en la planta del tomate y no en la maleza. Por lo tanto, podemos decir que si una bacteria tiene una incidencia positiva en una, no significa que va a tener la misma en otra. El último punto, la bacteria potenciaron mayormente el crecimiento del tallo y la raíz. Y ahora vamos con los porotos. Aquí el control positivo sí ayudó a crecer más en centímetros a las plantas. En segundo lugar, podemos mencionar que las bacterias que más ayudaron al crecimiento del poroto fueron la flechilla y la ortiga. Y sin embargo, los resultados deben ser analizados de manera cuidadosa, ya que las diferencias fueron muy pequeñas. Por otro lado, pensamos que iba a faltar más tiempo de estudio para observar mayores diferencias, porque más tiempo podrían crecer otras y otras más bajar. Y también pensamos que podríamos haber puesto más cantidad de bacterias al regarla. Las conclusiones. Hemos alcanzado todo el objetivo, ya que pudimos obtener cepas de bacterias Pseudomonas desde las malezas recolectadas. Comparar y analizar la incidencia de estos microorganismos sobre el crecimiento de raíz y de tallos de las plantas de lenteja y de poroto. Hipótesis parcialmente aceptada. Solo dos tipos de plantas de la ortiga y la escuela Ganán mostraron una incidencia positiva en el crecimiento de la planta de poroto y de lenteja. Por lo tanto, existe una alta especificación o una relación entre la interacción de planta y bacteria. Por último, con todo lo que hemos aprendido, estas son nuestras proyecciones. Queremos seguir estudiando las bacterias que mostraron una incidencia positiva en la planta de lenteja y poroto. Y en vez de estar usando fertilizantes artificiales, podríamos usar la raíz de las malezas sin arrancarla, pero siempre siguiendo nueva investigación. Esos son todos los libros que ocupamos para investigar. Muchas gracias.